Gracias al Señor por sus misericordias, como compartieron recién, y bueno, son cada mañana. Continuemos con el libro de Ruth, que es lo que vimos el último domingo. En los versículos 6 y 7 del capítulo 1, habíamos hablado acerca de un arrepentimiento, y lo llegamos a ver desde esa forma, si bien yo les había contado que la misma palabra que se usa para arrepentirse también significa volverse, dar vuelta en una dirección, físicamente hablando, y eso es lo que veía en los dos versículos. Entonces, cuando les compartí acerca de un verdadero arrepentimiento que ocurre en el corazón, tanto del Hijo de Dios cuando se encuentra inmerso en el pecado, como en aquel que es alumbrado por primera vez, aquel que resplandece Cristo en sus corazones, ocurre esto en su corazón, ocurre eso en su vida. Entonces, de repente se duele por el pecado e inmediatamente, con dolor por haber ofendido a Dios, se da vuelta y regresa a su Señor, porque Él es su abogado, porque Él es la propiciación de todos nuestros pecados. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Él es el único que está para interceder por los hijos, Él es el único que puede interceder por el creyente. Por lo tanto, a Él va a correr cada uno de los hijos del Señor, a Él van a correr todos los santos. Hoy se compartía a la mañana el Salmo 32, por esto orará a ti en todo tiempo en que pueda ser hallado, por eso orará a ti todos los santos en todo tiempo en el que pueda ser hallado. Entonces, veíamos, yo usé los verbos que encontramos allí en esos versículos 6 y 7, para mostrar que hay componentes allí muy importantes que nos hablan de un verdadero arrepentimiento, que no solamente es, bueno, dejo de hacer esto porque así dicen que no le agrada a Dios, entonces eso ya no es una experiencia sincera, algo que está pasando de verdad en mí. Lo estoy haciendo no porque Dios me está mirando, no porque Dios es digno, no porque Dios dio a su Hijo, sino porque, bueno, está bien, lo voy a hacer, voy a dejar de hacer esto, ya que a ver si con esto me dejan de decir qué tengo que hacer, o a ver si ya con esto me miran de otra forma. Eso no es arrepentimiento. Y eso es el ánimo a lo cual compartíamos el libro de esos capítulos y versículos en Ruth, para que examinemos nuestro corazón, porque muchas veces dejamos de hacer aquello que está mal, que no es acorde a la voluntad del Señor, y pensamos que ya está todo bien, pero sin embargo no hay un duelo por ello, no es esa tristeza que según Dios produce arrepentimiento, como lo dice Pablo en Corintios, que nos lleva al Señor, que produce vida en nosotros, que nos lleva a arrepentirnos, a confesar el pecado y apartarnos de él en verdad. No es que, bueno, lo dejo pero lo miro de lejos. No es que, bueno, me alejé solamente y ya está, y con mi mano trato de tocarlo de costado. No. Habla de un dolor sincero en el corazón. Sin lugar a dudas, de nosotros, de nuestros ojos, en la carne hablando, escapa el poder decir, sí, aquel se arrepintió de verdad. Pero no podemos burlar al Señor. Nosotros no vamos a juzgar, alguien puede decir que se arrepintió, y no lo vamos a juzgar en el sentido de decir, eso es un engaño lo que está haciendo. Pero hay componentes en el arrepentimiento que nos hablan de que la persona fue quebrantada, humillada por su Señor, y que ahora busca no ofenderle más, busca no regocijarse en el pecado en el que estaba inmerso. Entonces, me acordaba un poquito de lo que pasaba, por ejemplo, cuando Juan el Bautista comienza a predicar el arrepentimiento, cuando es mandado, y lo primero que dicen, bueno, ustedes tienen que arrepentirse, arrepiéntanse, y no empiecen a decir, o no piensen escudarse en decir, bueno, nosotros somos hijos de Abraham. Eso estamos hablando en Lucas capítulo 3. Y empieza a hablar, ¿no? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, no es simplemente decir, bueno, está bien,
me arrepiento. Esto es una ofensa al Señor. Y tiene que ver con un cambio de mente, de pensamiento que se renueva. Por la Escritura, por la palabra del Señor, conozco más al Señor, se refleja eso contra mi alma, en la cual ve que mi andar no es acorde a él, al de Él, acorde a la palabra, acorde a los santos. Entonces eso tiene que ver con un arrepentimiento que me duele, traspasa mi corazón, como lo vemos también desde Hechos. Y eso es un poco lo que hemos visto la semana pasada. Hoy vamos a avanzar un poquito más, quiero que me acompañen ahí siguiendo vamos a ver, si Dios lo permite, desde los versículos 8 al 18, pero para empezar vamos a leer versículos 16 y 17. Y dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, vamos a orar al Señor en este momento, vamos a rogar que en su misericordia lleve a considerar el testimonio que nosotros, como hijos de Él, damos, que podamos estar atentos a su palabra, mirarnos, examinar nuestra alma. A modo de título, dice esta enseñanza: el evangelizado que evangelizó al evangelista. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, Señor y Salvador, te damos muchas gracias porque eres bueno en gran manera, misericordioso, fiel, que cuando nosotros, Señor, hemos dado que hablar de mala manera a tu nombre, en tus misericordias vemos que perdona nuestras ofensas. En tus misericordias, Señor, te compadeces de nuestra condición, porque sabes que somos polvo, que somos carne. Y por medio de Jesucristo, Señor, no nos has pagado como debería ser, sabiendo que antes, cuando estábamos sin ti, merecíamos un castigo eterno. Y aún, Señor, mirando nuestras faltas y ofensas, reconocemos que necesitamos o que nos corresponde, Señor, ese castigo eterno. Pero gracias porque Cristo cargó ese castigo sobre Él en la cruz. Gracias, Señor, porque Él es el que perdonó nuestras ofensas y pecados e hizo la paz, Señor, contigo. Gracias, Señor, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Padre, ayúdanos, te lo ruego en tu gracia. Sé que cada día encontramos o nos encontramos con diferentes situaciones en las cuales nuestra fe es puesta a prueba y muchas veces, Señor, vemos que fallamos, que no vivimos como debería de ser, que no te honramos, que no te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Vemos que fracasamos o que fallamos, que nuestras fuerzas son pocas, que no las hay, y ruego, Señor, que perdones todo eso. Cuando queremos conducirnos en nuestra sabiduría, cuando queremos andar según nuestros pensamientos, tantas cosas, Señor, con las que nos encontramos a diario. Señor, ten piedad, ten misericordia y perdónanos y ayúdanos a arrepentirnos de verdad, con dolor, por cada una de las cosas que hacemos. Pero también te agradecemos por la esperanza, por el amor, por el perdón que encontramos en Cristo, por aquel sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Gracias porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias por Jesucristo, nuestro Redentor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, esos versículos los veía a modo de principales para este momento. Recuerden que en los versículos 6 y 7, Noemí decide volver luego de esa situación en la que se encuentra, desamparada de su marido e hijos muertos, hijos que habían tomado dos mujeres allí en la tierra de Moab, a Orfa y Ruth, hijos que murieron y quedó allí ella desamparada junto a sus dos nueras en ese lugar. Entonces ella escucha que el Señor visitó la tierra de Israel, su tierra en Judá también, y que ahora el Señor había traído pan a ese lugar.
Vimos nosotros que no es la primera vez que el Señor hace eso, sino que siempre que el pueblo se apartaba en pos de dioses ajenos, en pos de desobediencia, en pos de sus propios corazones, el Señor levantaba un juez, un salvador, y se volvía la quietud al pueblo, y tenían paz por un tiempo. Eso era una constante según el libro de Jueces, como lo habíamos visto la última vez. Entonces, el tiempo que ella sale hasta ahora, en el que nos encontramos ya del versículo 8 en adelante, vamos a leerlo así, versículos 8 al 10, por ejemplo. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces, hay una situación dolorosa en medio de todo esto. Se comprende por la situación. No estoy diciendo que, como les dije la semana pasada, no ignoro el dolor que puede pasar por dentro en estas tres mujeres. Sin lugar a dudas, la pérdida de un ser querido golpea muchas veces, duele, creo que es parte de la vida. Hay dolor también en nosotros y afecta. Muchas veces, cuando pasa una situación como esta, encontramos personas que no conocen al Señor que viven como si no tuvieran esperanza, ¿no? Viven así de esa forma. Y un poco de eso Pablo habla desde a los hermanos en Tesalónica. Nosotros tenemos esperanza, no como aquellos que duermen, que ya murieron y perecieron sin Cristo. Pero ya hay momentos que en una situación así desborda a toda la persona y no hay contención. Entonces, de repente se nubla su vista, se nublan muchas cosas, y ese es el andar que tiene. Entonces, tenemos esta situación dolorosa. Hablamos de esta mujer que está desamparada, está inmersa en un dolor. Pero bueno, también tenemos que acordarnos, hermanos, que todas estas cosas que se están viviendo, anteriormente a todo esto hubo un dejo al Señor. Recuerden que habíamos hablado de que podemos hacer dos cosas: o nos centramos en el dolor por la situación, o dejamos de lado y dejamos de lado de ver a aquel Señor que fue abandonado, menospreciado en su sabiduría, menospreciando su provisión, menospreciando todo lo que es. Entonces, ¿qué es lo que pesa más para nosotros? Bueno, muchas veces, no, nosotros muchas veces vamos a decir, no, el Señor. ¿Cómo vamos a dejar al Señor? Pero muchas veces cuando acontece algo en nuestra vida, lo que pesa más es la situación que nos toca atravesar más que el Señor. Entonces Noemí comienza a hablar en este momento, a partir del versículo 8, empieza a hablar con sus nueras. Entonces se detiene, no sé cuánto tiempo fue que pasó entre la muerte de ellos y bueno, ahora ya me vuelvo para Judá, no sé si fue ahí el momento, no me lo dice la Escritura, pero no sé si fue ahí, no sé si pasaron unos días, quizás hubo un tiempo de duelo y después, bueno, ya cuando vio que no tenía nada más allí, dijo, bueno, me vuelvo para allá porque el Señor visitó a mi tierra. No lo sé, o no sé si ya iban caminando y ya le dicen, bueno, chicas, esperen hasta acá un momento, se detiene, entonces comienza, en ese andar comienza a compartir, empieza a hablar y les empieza a decir, miren, el versículo 8, le dijo, anden, o sea, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces comienza a compartir, comienza a verse esto de vuélvanse a sus casas, el Señor les retribuya lo que hicieron, ese es el deseo que dice ella, el trato con ella que tuvieron con sus hijos, todo lo que ustedes le hicieron a mis hijos, el Señor se los retribuya y encuentren descanso en su nuevo matrimonio. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Si ustedes se vuelven a casar, encuentren descanso y puede ser interpretarse eso como, bueno, que no haya más, ya que no lo encontraron con mis hijos o con ese matrimonio que fracasó, permítame decirlo así, con mis hijos al morirse ellos. Bueno, si el Señor les concede encontrarse otro matrimonio del cual no tengan que padecer lidiar con esta forma, de esta manera. Entonces ese es el deseo que ella comparte, eso es lo que le dice. Entonces, entre todas esas palabras,
Después vemos que ahí en el versículo 10 dice, bueno, en el versículo 9, perdón, entonces ellas empiezan a alzar la voz, hay un llanto otra vez, quizás hay un recuerdo por cada uno de los maridos que se perdieron, por las situaciones muy dolorosas, las tres empiezan a llorar y bueno, entonces, hasta ahí, por lo que se puede leer, parecen ser buenos deseos. Miren, chicas, no les conviene que estén conmigo, es mejor que se vuelvan a la casa con su mamá, es mejor que vayan y busquen otra vez formar una familia. Ahora, traslademos por un momento, hagamos de cuenta que hay un dolor así en nosotros, pongámonos por un momento en los zapatos de Noemí, podríamos decir así, y me pregunto con todo esto, ¿cuántas veces a nosotros mismos, mis hermanos, nos ha desbordado una situación? ¿Cuántas veces se nos nubló la visión para hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros e incluso para hablar, para testificar? Y se salió por completo de delante de nosotros la meta que tenemos, el objetivo que tenemos, la voluntad que tenemos en Dios, en Cristo. ¿Cuántas veces una situación, o cuando pasamos incluso mismo las consecuencias por el pecado, cuando nos toca atravesar esas cosas, nos vemos inmersos en el dolor, sumergidos en el dolor? Y de repente en nuestros labios empiezan a entremezclarse palabras de agonía con un poquito de bendición. Se empiezan a mezclar esas palabras. Es como que de nuestros labios empiezan a salir dos clases de lenguajes, entre palabras de bendición y entre palabras de amargura y de queja y de molestia, y se mezclan esas cosas. Entonces, una de las cosas que me llegaba a preguntar cuando miraba estas situaciones, ¿qué es lo que ve los que están a nuestro entorno, los que están, bueno, todos los días con nosotros ahora que estamos así en este momento de cuarentena, ¿no? También. ¿Qué ven ellos de nosotros? O aún si tenemos la posibilidad de salir a trabajar, o cuando salimos a comprar, o no sé, vecinos que nos conocen, que tienen un trato con nosotros, conocidos. Hay gente que siempre tiene un trato con nosotros, que quizás no conocen al Señor. ¿Qué es lo que se ve? Entonces, fíjense, voy a tratar de detallar un poquito, o explicar, o traer con palabras ahora a nosotros, qué es lo que muchas veces se ve en nosotros en situaciones así como estas, donde el dolor desborda, donde mi problema parece que es ser el mayor que el de todos, y que no hay caso más imposible de salir que el que me toca a mí. No hay situación más dolorosa que la que yo tengo. Entonces, miren, fíjense, yo les decía recién, parecen buenos deseos el hecho de que ella les diga, vuélvanse a su casa. Y ellos dicen, miren, vuélvanse a su casa. Siguiéndome a mí, no hay más opciones. O sea, no, la verdad que seguirme a mí no tiene sentido. No hay esperanza que me sigan a mí. No, a donde yo voy no hay esperanza. La verdad que tengo desdicha en mi corazón. Vuélvanse con los suyos, que es mejor. Vuélvanse a su pueblo. Vuélvanse de donde salieron. Vayan a donde estaban. Vuélvanse con su familia. Vayan a la casa de su madre. Es lo mejor que pueden hacer ahora. Son jóvenes, todavía tienen posibilidad de casarse, todavía pueden formar una familia. Vayan, vuelvan, no importa de dónde salieron. No importa su trasfondo, no importa su pasado. Vuélvanse ahí. Vuélvanse a ese lugar. Miren, el camino recién comienza entre nosotros, podríamos decir. Estamos cerca. Vuelvan. También Dios los bendiga o Dios tenga misericordia de ustedes. Por estas palabras, por lo que da a entender, tiene que ver con el hecho que durante la vida de sus maridos, tanto de Orfa como de Ruth, trataron bien a Noemí y a los muchachos. Se habla bien de ellas, el testimonio es bueno. Entonces ella le dice, Dios les retribuya o Dios las trate
bien, de alguna forma les pague lo que ustedes hicieron por ellos mientras estaban en vida y aún por mí mismo. Quizás en ese tiempo, un poquito hasta ahora. Entonces, así como trataron a ellos, a mis hijos y a mí, Dios se los pague el bien que hicieron. Y si se casan nuevamente, si forman una nueva familia, que encuentren, como les decía en un principio, un descanso, que sus matrimonios puedan ser buenos. Ya que hasta ahora no lo pudieron encontrar. Entonces, nosotros escuchamos eso, leemos eso, parecen ser buenos deseos, qué buenas intenciones que tiene Noemí, que está haciendo con sus nueras. Vuélvanse con los suyos, vuelvan a la casa, vuelvan a su pueblo, eso lo va a decir también más adelante. Ahora, cuando escucho o cuando leía estas palabras y pienso un poco en la situación y trato de ver un poco más lo que podría pasar, lo que está pasando, entonces pienso que no se considera que Noemí y Ruth vivían una vida pagana, una vida que no agrada al Señor, es un pueblo idólatra, es un pueblo que aborrece a Dios, es un pueblo que hacía cosas completamente abominables al Señor. Y las palabras ellas es decirle, miren, conmigo no tienen ninguna chance, no tienen por qué seguirme a mí. Yo no tengo nada que ofrecerles, no tengo nada que darles. La familia es lo más seguro. Ahora lo mejor es que ustedes puedan volverse a su familia o armen un matrimonio, pero eso es lo más seguro en este mundo. No es tiempo de estar solas, rearmen sus vidas. Entonces, entre esta conversación, en estas palabras, hay un poco de conmoción por lo que se dice, eso es lo que les decía hace rato, ¿no? Un poco de recuerdos y hay un poco de llanto, y se abrazan, la besan, y bueno, tienen resuelto seguir con ella, ¿no? Entonces, esta situación, yo como les decía recién, supera a Noemí, y fíjense que ella tiene al Señor en sus labios, sabe que hay un Dios verdadero, sabe que hay un Dios único, no hay dioses con él, sabe que Dios es el Dios todopoderoso, y fíjense que esto está de continuo en sus labios. Y durante los 10 años que estuvieron allí en esa tierra, sabía también en qué lugar estaba. Y quizás sabía también acerca de las idolatrías que se podían hacer. Y cómo era una vida completamente ajena, desconocidos de Dios. Y no tuvo ningún problema para decirles, miren, vuélvanse para allá nuevamente. Vuélvanse para ese lugar. No tuvo. Vuelvan o sigan con sus vidas y que Dios les bendiga. Sigan como estaban antes y que Dios bendiga sus vidas. Ahora, de alguna manera este lenguaje o esta expresión nos tiene que hacer pensar que es un poco el evangelismo que se ve hoy en día, es el evangelismo que se escucha hoy en día, donde alguien puede desear buenas, para no ser confrontativo, para no quedar mal, para no tener esa oposición del lado de enfrente, se opta por callar y no presentar el verdadero estado de la persona que está ajena a Dios, sin Dios y sin esperanza. Entonces, lo que se presenta es, bueno, mira, seguí como estás, esa es tu manera de vivir, Dios te ama igual, Dios te quiere tal cual sos, no hay nada que tengas que cambiar, bueno, un poquito acá, un poquito allá, pero un poco vamos a ver que encontramos esto acá. Ese es el lenguaje que generalmente se escucha en el mundo, de aquellos que dicen ser cristianos, de aquellos que dicen ser evangélicos o aquellos que dicen ser evangelistas, y que predican a Cristo o que hablan de Dios y que llenan de sus labios de Dios mismo, y lo que se está diciendo es, mirá, seguí como estabas, seguí como venís ahora, seguí así, si podés agarrar y formar tu familia, Dios te ama igual, Dios te ama tal cual como sos. Pero no solamente eso ocurre en lo que nosotros vemos hoy en esa propagación de un falso evangelio,
sino muchas veces también eso ocurre aún dentro del cristianismo mismo. Sino eso también ocurre aún entre nosotros mismos. Cuando la situación nos desborda, cuando un dolor acontece en nuestra vida, cuando algo pasa, cuando tenemos un problema, cuando hay un dolor, una aflicción, cuando hay una lucha contra el pecado, y de repente nos miramos a nosotros mismos y se ciegan nuestros ojos. Entonces los consejos que pueden salir de nuestros labios, las palabras que pueden salir de nuestras bocas, son casi similares al mismo evangelio que se comparte afuera. No solamente las palabras, sino también nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, nuestra manera de pensar. Pasa eso. En lugar de compartir el evangelio, lo que se 27. ¿De qué? 27 con es un Aitor. lamento. Lo que se comparte es un lamento. No encontramos un dolor mayor que el nuestro, no hay un caso que nos supere, y salimos a la calle con nuestros quehaceres, con nuestra vida de cada día, y lo que se está viendo en nosotros es una forma de manejarnos completamente ajena a las Escrituras, sino conforme a nuestra vieja manera de vivir. No importa, no pasa nada, eso no, puedes seguir con esta vida, no, ya la otra situación, la persona que está al lado mío está en un estado deplorable, completamente ajeno de Dios, y si Dios determinara quitar su vida de acá a un tiempo, jamás le hablé de Cristo, jamás le compartí un testimonio sano. ¿Por qué? Porque estoy inmerso en mi dolor, no hay mayor problema, y no me preocupa el estado en el que está el otro, me estoy mirando por mí mismo. Miro por mí mismo. Entonces la otra persona me habla, me conversa, me cuenta sus cosas y para mí, bueno, pero no pasa nada, podés seguir así. Dios te ama igual. No hay ningún problema. Mirá, seguí, hacé ese matrimonio, buscate no, bueno, esa chica bueno, parece buena, o ese chico, ese muchacho, sí, también no pasa nada. Puedes seguir con esa manera de vivir. Dios te ama igual. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos caer en la misma manera de compartir y no estamos compartiendo a Cristo. Nosotros, que muchas veces decimos tener un Dios todopoderoso, un Señor que nos salvó, un Señor que nos rescató, un Señor que dio a su Hijo lo más preciado de sí y que tenemos un tesoro en vasos de barro, de repente, cuando la situación nos desbordó, no se ve eso en nosotros. Lo que se escucha son lamentos, quejas, pareceres de una forma de vivir, esa manera barata de solucionar las cosas que tenemos muchas veces. Entonces terminamos compartiendo soluciones, salidas alternativas, que a nuestro parecer parecen, bueno, están más o menos equiparadas con la voluntad del Señor o con lo que Dios dice. Entonces, bueno, más o menos es lo que a Dios le agrada, no hay ningún problema en que se vuelva a su familia, no hay ningún problema en que se vuelva a la idolatría. Entonces se mezclan las cosas y eso es lo que sale de nuestros labios. No hay ningún drama. Entonces, nosotros decimos tener al Dios vivo, decimos que Él es la satisfacción de nuestra alma, y no es Él quien sale de nuestros labios como la única esperanza para todo aquel que está muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el problema o la situación me tapó y me desbordó. No, el otro está muerto en delitos y pecados. Sí, ya lo sé, pero a mí, que estoy así, yo ya no puedo más. Seguí como vivías. No, mirá, no. Bueno, pero hablame un poco, vos que vas a la iglesia, contame cómo puedo hacer estas cosas. No, mirá, la verdad es que tengo tantos problemas. Mirá, ni siquiera vengas a la iglesia conmigo. Entonces, en una situación así, que es una posibilidad de compartir, no digo que vamos a contar todas las cosas que pasan, pero sí dar un testimonio del Señor, de cómo Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, nuestra roca, nuestro castillo. Él es el que provee lo nuestro, que podemos esperar en Él. Y sin embargo,
ni siquiera eso podemos presentar a aquellos que están en nuestro entorno, que quizás es una condición triste, lamentable, que no tienen al Señor. De hecho, si es así, es muy triste. Entonces actuamos de esa forma, actuamos de esa manera. Pueden pasar diferentes situaciones en nuestra vida y por una cosa u otra, ni siquiera le decimos, bueno, mirá, vení, te invito, vení a conocernos, mirá, fíjate cómo es acá, fíjate cómo vivimos, fíjate cómo andamos, mirá cómo es la congregación. Y no estoy diciendo que la congregación sea la salida, hermanos, por favor. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que tratemos de ofrecer cosas que no son, ¿no? La verdad, no estoy hablando de eso. O de compartirles con nuestro propio andar. No, eso no se ve. No se ve. Cuando estaba, ustedes saben que cuando, por allá por el 2007 más o menos, había llegado, alguien me llevó a una congregación y estaba, bueno, en un principio estaba muy contento y era todo muy, muy lindo y yo estaba muy envuelto en mi religión. Y de repente empezaron a aparecer muchas cosas, muchos problemas y muchas situaciones difíciles en ese lugar. Entonces, mi manera de... Yo me acuerdo que salía, compartía el Evangelio con las personas, entre comillas, entiéndame el Evangelio. Salía a hablar, pero bueno, está todo bien, pero no vengas a mi congregación. O no vengas donde yo me congrego. Eso era una hipocresía total. Una hipocresía total. Yo decía ser hijo de Dios, tener al Todopoderoso conmigo, estaba inmerso en problemas, completas situaciones, unas situaciones que quizás uno no sabía cómo solucionarlas, y sabía que todo estaba mal, pero decía, bueno, pero no vengas a mi congregación. Cuando, fíjense que uno de alguna manera lo que hace es evadir las cosas, las responsabilidades que tenemos cada uno, y no hacemos lo que nos corresponde. Entonces, es una falta de conocimiento del Señor, es una falta de muchas cosas, mis hermanos. Entonces, puede pasar, suelen pasar esas cosas. Y el ánimo es a que nos volvamos al Señor, a que pongamos los ojos en Cristo, a que prestemos atención cómo estamos andando y cuál es el testimonio que se ve, que se escucha y que se ve en nosotros, por aquellos que están en el entorno. Ahora, fíjense, yo les leí del versículos 8 al 10, en el versículo 10 dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que pensemos en esto? Es que a pesar del pésimo evangelismo que nosotros podemos compartir muchas veces, del pésimo testimonio que podemos dar, a pesar de eso, muchas veces, algunas personas siguen al lado nuestro. O al lado en este caso, fíjense que a pesar de todo lo que salía de Noemí, Orfa y Ruth continúan a su lado. Fíjense que siguen. Bueno, ya les había compartido un poco que, bueno, y entonces algo que me quedaba acá es que lo que ven generalmente los que están al entorno es que es nuestra manera de resolver las cosas, cómo salimos adelante en medio de, cómo caminamos en una situación así. Quizás están enteradas de nuestro dolor. Entonces, eso es lo que ven y saben. Bueno, aquellos que quizás no conocen al Señor nos ven a nosotros, saben que hay alguna situación en nuestras vidas y lo que terminan viendo es, bueno, al final es una manera similar a la forma de las que yo tengo de solucionar o sobrellevar un conflicto. Entonces nuestro testimonio parece similar al de ellos cuando es así y terminan viendo, bueno, es una manera diferente de llevar. Ellos son cristianos, van a una iglesia, leen la Biblia, pero bueno, más o menos las cosas se resuelven de la misma forma, ¿no? Entonces, fíjense que no hay diferencia. No hay manera diferente de encarar la situación. Entonces, bueno, sigamos juntas, ambas están de acuerdo para seguir con
con Noemí, problemas los tenemos todos, sigamos a ver qué es lo que sucede. Entonces la segunda parte de este capítulo, de este versículo, o de este tiempo del 8 al 18 que encontramos en Ruth, son los versículos 11 al 14, vamos a leerlos, y dice así. Bueno, después de esto, ¿no? Dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y el versículo 14 dice, y ellas alzaron su voz, otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, fíjense, yo a la primera parte, o la primera división que hice de estos versículos, le puse como un primer ofrecimiento, un primer testimonio, una primera oferta. Esto es lo primero una forma de testificar. Y fíjense en la segunda oferta, el segundo ofrecimiento, cómo nosotros muchas veces podemos estar ofreciendo de esta forma a Cristo, errónea, ajena al Evangelio, porque estamos inmersos en nosotros mismos. Entonces fíjense en las cosas que las separé por puntos. Volveos, se los dice 2 veces. ¿Qué es lo que puedo ofrecerle yo? No tengo esperanza, más allá de que, como le dice ahí, ¿no? La costumbre era de que si no había más varones allí descendientes de la misma familia, entonces si venía otro, podía casarse con una de las 2 mujeres. Y también tiene que ver con el ejemplo que el Señor pone, ¿se acuerdan ahí cuando van a preguntarle para tentarlo los saduceos, acerca de la resurrección, de un hermano que tuvo una mujer y que así al fin y al cabo se murieron los 7 hermanos y también la mujer, y les preguntó, bueno, ¿de quién va a ser? Bueno, generalmente esto es lo que se hacía. Si había una mujer que quedó viuda en la familia, venía el hermano de aquel varón, levantaba descendencia. Eso es lo que pasa acá, eso Ruth lo saca de lado, no hay esperanza para esto. También les dice, miren, mi amargura es mayor que la de ustedes. El dolor que tengo yo es mayor que el de ustedes. Y otra cosa que le dice también, miren, hasta el Señor mismo está en mi contra. Entonces vemos que a medida que pasa el tiempo en la conversación, este lenguaje se va profundizando y cada vez se hace más patente. Y eso tiene que ver también muchas veces cuando, fíjense, podemos trasladarlo a nosotros, de que cada vez que vamos testificando o caminando más, en lugar de que cuando pasa una cosa similar, en lugar de verse más a Cristo, lo que se termina aflorando es más nuestro carácter, más cómo somos. Entonces ya no hay una mezcla de bendición y queja. No, ya directamente hay queja. Ya directamente se va profundizando la situación en nuestro corazón y en lugar de poner la confianza en el Señor, lo que brota de nosotros es queja, lamento. Y siguen mezcladas con buenas intenciones, algunas buenas intenciones que se ven acá. Vuélvanse. Este es el lenguaje que aún nosotros mismos podemos ser partícipes. Por eso lo comparto para que prestemos atención cómo hablamos, cómo testificamos, cómo vivimos muchas veces. Entonces, fíjense que con un testimonio así, con una manera de hablar así, en lugar de guiar a las personas a Cristo, lo que vamos a hacer es espantarlas. Y, a ver, y una cosa que quiero, algo que tiene que quedar en claro, es que no es porque por mi buen testimonio yo me gano a la persona y la persona viene a Cristo por el buen predicador, por el buen evangelista que soy, por la manera perfecta que tengo de portarme en todo mi andar, en todo mi vivir. Si la persona viene a Cristo, si nosotros compartimos el evangelio con la persona, con nuestro andar y con la palabra, con lo que sale de nuestros labios, es porque el Señor hizo la obra, es porque Él la llevó a su Hijo. Entonces, quitémonos de nuestra mente la idea de que hay algún título merecedor de mí, de que por mi testimonio
puedo ganar a alguien, a una persona, ¿no? Puedo traer a alguien. Sí entiendo de que, bueno, el justo sirve de guía, hace de guía al pecador. Entiendo de que le presentamos a Cristo, que con nuestro testimonio somos luz y sal en donde estamos. Entonces la persona que le parece cosa extraña que no corramos en el mismo desenfreno, muchos preguntan, muchos dicen, che, ¿por qué no vivís así? Entonces es una posibilidad para compartir. ¿Por qué pensaste esto? ¿Por qué hiciste así? ¿Por qué vivís de esto? ¿Por qué pensás de esta forma? Contame un poco qué es esto. Entonces, algunos preguntan así, otros quizás os ultrajan, como dice Pedro en su epístola, se burlan, que nosotros no corremos en el mismo desenfreno. Entonces, fíjense que con un testimonio así como este, se espanta a la persona en lugar de guiarlos a Cristo. Y esto me hace pensar un poco, también recién mencionaba a Pedro, él en la epístola, en su primera epístola, acompáñame allí un segundo, en su primera epístola, capítulo 2, dice lo siguiente: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y empieza a hablar, ¿no? Miren, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, perdón. Ya a los gobernadores, como por él enviados, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, y también dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, si vemos ese testimonio, y estamos hablando que Pedro anima a ellos a que en este tiempo que no es que estaba el derecho del trabajador, no es que estaba el sindicato que te podía defender, no es que estaban los derechos humanos, no hay nada de eso. Estamos hablando de un momento en el cual o haces esto o fuiste. Entonces, fíjense que en un momento como ese, Pedro anima a los hermanos a que mantengan un testimonio que agrade al Señor, por causa del Señor que hagan todas estas cosas, y cómo debían sujetarse, someterse y vivir entre ellos mismos, amarse incluso entre ellos mismos, a pesar de todo esto. Entonces, fíjense que cuando no se trata solamente de decir, bueno, voy a hablar, pero con mi vida hago lo contrario. No, acá Pedro lo que le dice, miren, sus vidas, su manera de hablar, todo su ser tiene que hablar bien de Dios, tiene que hablar bien de Cristo. Y eso es lo que no encontramos acá. Y por favor, vuelvo a decir lo mismo. No estoy ignorando el dolor que está atravesando Noemí, ni Ruth, ni Orfa. No estoy ignorando ninguna de esas cosas. No digo de que no existe el dolor. Pienso de que cuando el dolor sobrepasa y nos tapa y dejamos de ver al Señor, dejamos de ver su voluntad, dejamos de ver su propósito, dejamos de ver su soberanía, su cuidado, y nos sumergimos en nosotros mismos. Entonces otra vez ella vuelve a hablar y la lleva a considerar 2 veces que se vuelvan a su lugar de origen. 2 veces le dice, miren, vayan a seguir todo como estaba antes de que pudiera conocerlas, vuelvan a eso, vuelvan a lo mismo. Entonces lo único que se piensa es en ofrecer como una satisfacción, una solución a las vidas, es quizás otro matrimonio, otro marido, y la esperanza es en formar otra familia. Fíjense en cosas cotidianas que nos tocan atravesar todos los días. Eso es lo que va a satisfacer sus almas. El hecho de que formen otra familia es lo que va a satisfacer sus vidas. Entonces, fíjense en cómo puede surgir eso. Aquella persona que decía que tenía satisfacción en Dios, que tenía a Dios en sus labios, hoy en día no satisface su alma. Y eso tampoco lo puede compartir con nosotros. Eso no lo puede compartir con los demás.
Cuando Cristo debería ser satisfacción para mi alma en todas y en todo momento, en este momento no lo es y ni siquiera ni siquiera él lo puedo compartir. La satisfacción, mis hermanos, que puede hallar una persona en Cristo no tiene comparación con nada de este mundo. No puede compararse con nada, pero fíjense en que muchas veces Noemí no habla de Dios, nosotros tampoco muchas veces no hablamos de Dios. No es lo que sale de nuestros labios. Lo único que salen son quejas, enojos, lamentos, mal humor, murmuración. Resuelvo las cosas como antes las solía hacer. Entonces no hay diferencia. Ya ni siquiera puedo discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, todo me da igual. Todo me da lo mismo. Ahora, fíjense con este ánimo, permítanme decir así, con este ánimo, con lo que se está ofreciendo, ya con lo que le acaba de enumerar Noemí a Ruth, ya con lo que le acaba de decir, ya pienso que Orfa está preparando las valijas y está pensando en volverse. Ya cuando le dijo, miren, vuélvanse, no hay esperanza, si vamos allá a mi pueblo, no, yo no tengo posibilidad de darles otro marido. Ya Orfa está armando las maletas y está pensando en dar la vuelta. Ya está pensando en dejarla. Ya está pensando en acercarse para besarla. Y nosotros podemos hacer lo mismo muchas veces. De la misma manera, estar, en vez de ser luz y guía para las personas que están en oscuridad, nosotros podemos estar haciendo así de la misma manera. Entonces empieza a decir, miren, yo ya estoy peor que ustedes. Miren, ustedes por lo menos pueden volver allá, tienen su familia, tienen su mamá, pueden volver a hacer su familia. Yo ni familia tengo. Y encima, hasta Dios mismo, el Todopoderoso, que yo digo, que les hablaba, ¿se acuerdan cuando teníamos esa reunión familiar los domingos y que hablábamos o los sábados? Ese Dios mismo está en contra mí. Él salió en contra mí. Entonces, ¿qué les puedo dar yo? ¿Qué les puedo ofrecer? Ya ahí, en ese momento, con esas palabras, ya Orfa la besa, bueno, mira, chao, seguí con lo tuyo, vos que decís que Dios está con vos, la verdad es que no te entiendo, yo me voy por mi camino, vos seguís, no sé qué vas a hacer vos, Ruth, que si querés quedarte acá. Otra vez hay un llanto por la situación, pero fíjense que pasa esto. Ahora, unas cosas que quiero decir, algo que quiero aclarar con esto, como les decía recién, con el hecho de que nosotros muchas veces damos un mal testimonio y la persona se vuelve, se va, no quiere decir, como les decía hace rato, que por el buen testimonio nosotros retenemos a la persona y la llevamos y la salvamos. No, no la salvamos. Hay una responsabilidad tanto en Orfa, que se va, y hay una responsabilidad en Noemí por brindar ese testimonio ajeno al carácter de Dios, ajeno al conocimiento del Señor. Entonces nos encontramos con eso. Está ese testimonio completamente ajeno a ello. Entonces, ambas tienen responsabilidad delante de Dios. Y así pasa con nosotros. Usted puede haber hecho algo malo que hizo que el nombre del Señor sea blasfemado y que muchos se vayan y le den la espalda y se vuelvan y no quieran saber nada con ustedes o con nosotros, pues muchas veces nosotros podemos hacer eso. Ahora, nosotros tenemos que arreglar cuentas con el Señor, pero aquella persona también tiene que arreglar cuentas con el Señor. No, en aquel lugar, en aquella iglesia no hay amor, en aquel lugar no es esto, no, yo me voy así porque acá son esto, acá son aquellos. Bueno. Nosotros mismos, mis hermanos, podemos estar dando ese testimonio a aquellos que nos miran, quienes comparten tiempo con nosotros, que nos oyen, o que quizás los espantamos con este vivir. Entonces no hay diferencia, parecemos que no tenemos esperanza a la manera de compartir. Y puede pasar ahora en este tiempo mismo. ¿Escuchaste hasta cuánto llegó el pico de contagiados por el coronavirus? ¿Escuchaste los muertos que hay? No, yo ni siquiera salgo de mi casa. No, ¿cómo? No, ¿cómo? No, de ninguna manera.
No, no hay esperanza, la verdad que esto es un virus, es una pandemia, está todo el mundo mal, yo también tengo miedo, no, no, no. Y el que nos mira a nosotros, que somos cristianos y que decimos tener esperanza en Dios, y nos miran así como diciendo, ¿y este muchacho qué le pasa? ¿O esta chica qué le pasa? No, no es que está en Dios su confianza y que Él es su castillo y que se cubre bajo sus plumas, bajo sus alas. Bueno, eso es lo que generalmente se suele escuchar en el Evangelio. No, no me va a tocar ni una flecha, voy a estar amparada por Él, no me enfermo. Bueno, bueno. Entonces, ese es el testimonio que sale de nosotros. No hay problema. Podés formar familia con quien quieras. No, no pasa nada. Así, no, mirá, así es. No, esos son pensamientos antiguos. El mundo hacía así de esa forma. Antiguamente se hacía eso, de presentarse los novios en la casa, de pedir la mano, de buscar la voluntad de Dios. Antiguamente se hacía así. No, no hay ningún problema. Menciono esto del matrimonio porque es lo que ella les dice a ella. Bueno, miren, vuélvanse, busquen un nuevo marido. Es lo que le decía al principio. Entonces, en lugar de llevarlos a Cristo, los alejamos. En parte somos cómplices y de tropiezo porque adormecemos un poco su conciencia con otro testimonio, o los engañamos. Le somos de tropiezo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, y considerar nuestra manera de vivir. Ahora, leía un poco más acerca del pasaje y me llama la atención. Fíjense que últimamente yo les mencionaba el significado de los nombres, por ejemplo, Elimelech, ya lo hemos visto, Ruth también. Hemos visto lo que significaba Belén de Efrata. Ahora, no por nada, no por el azar o descuidadamente, cada nombre aparece allí en este libro. Por ejemplo, yo les había compartido que Orfa significa cuello o cerviz, ¿sí? Y Ruth significa compañera o amiga. Y fíjense, si ustedes consideran el desenlace de cómo se dan los hechos o los acontecimientos, van a ver que aquella que es como si el nombre de Ruth toma forma de persona, ¿sí? Entonces se ve andar con Ruth como su compañera, como amiga. Se caracteriza eso en ella. Ahora, por favor, no vayamos a decir que usted se fíe de su nombre, que bueno, que yo me llamo Pepito y que según mi nombre significa tanto y que yo me llamo Juan y que mi nombre es... No, por favor, hermanos, por favor, no estoy hablando de eso. Pienso que hay un solo nombre que nunca fue descoordinado con su manera de vivir y ese es el de nuestro Señor Jesucristo. Llamarás su nombre Jesús y Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Y ese es un nombre perfecto, es el único nombre dado a los hombres en el que el hombre puede hallar salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único en quien usted puede fiarse, es el único nombre en quien puede encontrar salvación, Jesucristo. Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces lo que yo les menciono acá es esto. Sin lugar a dudas, encontramos en las Escrituras cómo ellos, a veces de acuerdo a la situación o incluso inspirados por el Señor o los ángeles mismos, daban estos nombres, ¿sí? Y el único nombre que tenemos que fiarnos es de nuestro Señor Jesucristo, de Él. Que usted lo veía andar, aquel es Jesús, es un Salvador, con todas las letras, con todas las letras. Entonces, no descoordinaba su manera de vivir con su nombre, Él era así, y así es, sigue siendo el mismo. Entonces, podríamos preguntarnos un poco, ¿qué es lo que pasó con Ruth entonces? ¿El nombre marcó su vida? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo es que la salvó el nombre? ¿O la hizo mejor el nombre que tenía? No, mis hermanos. No es así. No sé las cantidades de veces que en esa reunión familiar, si la disfrutaron así, entre la familia de Elimelech con Ruth y Orfa, no sé las cantidades de veces que quizás de alguna manera se habrán fueron expuestas al Señor, a la palabra, a la ley, y puede que el Señor en su misericordia haya usado eso para salvar a Ruth. Y obró en ella.
la salvó, la salvó. Entonces en algún momento se compartió algo de la palabra y el Señor tuvo misericordia, la salvó, la rescató. Quizás tuvieron tiempo con Noemí, Noemí les compartía algo y el Señor usó eso y salvó a Ruth. Entonces cambió su corazón, sin dudas había el mismo dolor que vivía Noemí y Orfa, estaba en el corazón de Ruth. Estaba en ella, estaba en su vida, había perdido a su marido hace poquito, estaban en el mismo dolor las tres. Pero el dolor no tapó, mis hermanos, la obra de la gracia de Dios, del Señor, en Ruth. Fíjense en que la situación no la desbordó, no la hizo salirse a un costado o al otro, sino que, sin lugar a dudas, lloró con los que lloran, y a la primera oferta que tuvo de poder volverse hacia atrás, se mantuvo firme, siguió adelante, siguió al lado de Noemí, y dijo no. Ella, fíjense que el testimonio también es que trató con misericordia a su esposo, también a su suegra, y no solo eso, sino aún luego ya de viuda siguió con el mismo testimonio. Y a pesar del panorama que le presenta Noemí en la segunda oferta, como yo les compartí así de esa manera, ella sigue muy pegada al lado de Noemí, y a pesar de que lo que le presentaba no era muy prometedor para su vida, no eran cosas alentadoras, podríamos decir, Ruth sigue ahí al lado. Ruth sigue ahí parada, firme. No fíjense que no se desesperó por si no iba a armar familia otra vez. No le causó dolor o tristeza el hecho de que Noemí no tuviera más hijos en su vientre para que ella pudiera formar una futura familia. No era lo que estaba pensando. No era lo que estaba pensando. Fíjense que no consideró el hecho de volverse atrás y que atrás quizás estaba la casa de su mamá y que podía volver, o su pueblo, o sus dioses. No es eso lo que estaba en su mente. No se inquietó el hecho con la idea de no volver a casarse, no se desanimó por la desesperanza que Noemí también cobijaba o abrazaba, sino que estaba fortalecida en la fe. Estaba fortalecida en fe. Estaba guardada por el Señor, mis hermanos. Y los pasos que se empiezan a ver que Ruth, va a comenzar a dar, hablan de que no andaba por vista, sino por fe. Esos son los pasos que ella está dando. Sin embargo, Orfa se volvió a los suyos, volvió en busca de su familia, también afectada por lo que sucedió, pero teniendo un desprecio por Israel, un menosprecio por ese lugar. Y si consideramos un poco, si pensamos espiritualmente en esto, tiene que ver con, hoy en día, con lo que está en nuestro entorno y tiene un desprecio por Jerusalén la celestial, por la iglesia del Dios vivo. Si pueden ver esa relación que se puede hallar allí. Entonces esta mujer lo que hace es, vuelve a sus dioses, vuelve a su pueblo, vuelve a su paganismo y no tiene ningún problema, ningún reparo en hacerlo. Entonces, comparando con esta situación que tocamos ver acá, si pensamos hoy, vemos que podemos ser de tropiezo en lugar de guías a muchos. Y otra vez vuelvo lo mismo a decir, que no pensando en que vamos a salvar a alguien, mis hermanos, sino que, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? Honrar al Señor con todos nuestros caminos. Buscar hacer su voluntad y que el Señor haga lo que honre su nombre, lo que traiga gloria a su nombre. Dice 2 Samuel 10:12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro Dios, por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. ¿Sí? Me voy a desesperar, dolor hay por el ver que está al lado mío y que no conoce a Cristo, sin lugar a dudas. Tiene que estar eso, tiene que haber en cada corazón. Pero de ahí a que yo lo salve por mi mal comportamiento o mi buen comportamiento, eso, la obra de salvación la hace el Señor. Pero en cuanto a mí, la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos es honrar al Señor, esforzarnos en guardar su palabra, en cumplir sus mandamientos y que el Señor haga lo que bien le parece. Y que Él sea honrado, exaltado. Él dice que lo va a hacer. No está en poder en mí de poder salvar a una persona.
Entonces no faltan aquellos que dicen, no, pero miren, yo hice aquello, no, y no hubo, yo me porté así, no hubo salvación. El Señor es el que salva, mis hermanos. No se fíe de su comportamiento, porque usted está viviendo para el Señor, nosotros vivimos para el Señor. Y muchas veces somos enredados en ese pensamiento, o algunos somos enredados en ese pensamiento de pensar que por nuestro testimonio el Señor, si yo no salgo, el Señor no sale. No. Si tu presencia no va a ir conmigo, yo no voy a ir, le dice Moisés al Señor. No depende de nosotros. Y si alguien se burla, a pesar del buen testimonio que podemos dar al Señor, para el Señor, bueno, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y muertos, dice Pedro. Ellos van a dar cuenta a ellos. El evangelista, mis hermanos, por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, predicó a la perfección la palabra en hecho y en verdad, y jamás ofreció o garantizó ganancias terrenales, jamás dijo que tu matrimonio se iba a solucionar, de que te ibas a llenar de hijos, que ibas a tener una casa, la vida feliz, y que jamás ofreció placeres terrenales. Dio un buen testimonio siempre de cómo vivir y agradar al Padre, con poder, sanando, sustentando, salvando a aquellos que invocaban su nombre. Y fíjense que aún a pesar de tener un buen testimonio delante del Señor y delante de los hombres, muchos de sus discípulos, o de aquellos que se llamaban discípulos de él, de repente, al igual que Orfa, le dieron un beso en la mejilla, lo traicionaron y otros lo dejaron y se volvieron atrás. Como por ejemplo Judas, como por ejemplo Demas con Pablo. Demas me ha desamparado, dijo Pablo, amando este mundo, enamorado del mundo. ¿Enamorado del mundo? La Escritura enseña que aquellos que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Y así pasa muchas veces. Así también en la iglesia caminan muchos con nosotros al lado nuestro, pero cuando la iglesia predica el Evangelio como tiene que ser y lo vive de la misma forma, estas personas al ver que no van a conseguir sus deseos y sus placeres terrenales, nos dan un beso en la mejilla y se van. No obtienen lo que quieren, no hay lo que buscan, no hay lo que los satisface, porque no los satisface Cristo, no les satisface el Señor. Menosprecian la iglesia del Dios vivo, menosprecian la comunión de los santos. Hace poquito el pastor Leonardo compartía Primera de Juan y dice, ¿no? En el capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es lo que el mundo ofrece. Y muchos, incluso dentro de la iglesia misma, o entre la iglesia, entremezclados allí, aman el mundo y andan en busca de estas cosas. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice así. Entonces, cuando no viene lo que quiero, para esa persona, cuando no viene lo que está esperando, de repente se demora lo que espera, la esperanza es tormento, la esperanza que se demora es tormento del corazón, y termina desesperada y se va, pega la vuelta, y vuelve a vivir como era antes. Entonces, me hace cuando si la iglesia predica de una buena manera el testimonio, si la iglesia vive así, en Hechos, por ejemplo, capítulo 5, hay una parte que dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces, fíjense que si nosotros andamos ordenadamente, si todos predicamos el Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio, fíjense que en ese entonces pasaba eso, y había muchos que alababan al pueblo, pero bueno, todo bien, pero de acá nomás, hasta ahí nomás, acá de lejos, te saludo, todo bien, mirá qué buena persona, pero ahí nomás. No querían más compromisos, ¿sí? Entonces eso
fíjense que sale a luz muchas veces. Lo que sí me recuerda en esta situación, de ambas cosas, es que hace poquito estábamos viendo la parábola del trigo y la cizaña, o la parábola del sembrador, y esta situación me hace acordar esos momentos. Recuerden que cuando veíamos que la semilla caía en la tierra que estaba con pedregales, no había profundidad, y cuando venía la aflicción, se marchitaba esa planta, y era comparado con la persecución, y la persona se iba, abandonaba. Entonces, el trigo y la cizaña también conviven en este mundo hoy en día. Esa era la otra parábola que veíamos, y a la larga, ¿cómo nos dábamos cuenta de que en verdad había una obra en el corazón? Y bueno, porque cae por su fruto, se cae de maduro. Podía verse la obra de Dios en el corazón de la persona, y daba fruto, y la característica es que eran muy parecidas. Fíjense en que la característica que se da de Orfa y Ruth es muy similar, pero a la larga se vio, sale a luz lo que había en el corazón, ¿sí? Lo que había por su propio peso, ¿sí? Entonces, Orfa significa cuello o cerviz. Y lo que pienso en todo esto es que ella se fue erguida, volvió al Señor, se fue del Señor, menospreció al Señor, menospreció a Israel, menospreció al pueblo de Dios. Y eso es lo que pasa. Sea bueno o sea malo el testimonio, muchas veces no es excusa para aquel que se va y se aleja, pero tenemos que ver por nosotros cómo testificamos para Dios y cómo vivimos cada día. La tercer parte que vamos a ver ahora, mis hermanos, vamos a ver el tercer ofrecimiento, o la tercera propuesta que hace Noemí, las terceras palabras que sale de su boca. Y con esto, mis hermanos, es que si pensábamos que ya se terminaron los testimonios, o el testimonio, no es así. Fíjense en el versículo 15. Dice así: y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Vuélvete tú tras ella. El discurso de Noemí, las palabras del Señor ya no están en ellos. Ya el testimonio o la manera de vivir o el dolor se profundizó, y lo que está viendo es, lo que está diciendo: mira, volvete con ella, con tu cuñada, andate con ella. Ya se volvió a su tierra, se volvió a su pueblo, se volvió a sus dioses, volvete a tus dioses. Volvete a ella. Entonces, andate tras ella, o vete tras ella, tras tu pueblo, tras los dioses. Y sin embargo, fíjense que esto tampoco hizo retroceder a Ruth. Su vida, su ser, mis hermanos, todo su corazón tienen un dueño. Estoy hablando de Ruth. Esto nos habla del hecho de que Ruth permanezca al lado de Noemí ahí firme, en pie, a pesar de que le dicen: mirá, fíjate lo que está pasando. Ya esta es la tercera vez que le dicen volvete. A este entonces, fíjense que nada de esto la hizo retroceder. Nada de esto la hizo volver. Permanece firme aquí, y a pesar de Noemí, a pesar de lo que le dice. Y creo que tiene que ver un poco mucho tiene que ver, todo tiene que ver con la voz de su Señor, que la ha llamado para ser parte de su pueblo. Y no estoy hablando geográficamente, más allá que ella iba a vivir a Israel. Estoy hablando de su pueblo de Dios, del pueblo de Dios. La ha llamado para ser su hija, pertenencia suya. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, por eso no se volvió. Por eso no se fue en pos de Orfa, con su mamá, a formar una nueva familia, a ver qué había en su casa. No fue en pos de un nuevo hombre, no, fíjense que no pasó eso. ¿Qué es lo que hace que Noemí esté firme acá, o Ruth, perdón? Es la voz de su Señor en su corazón. La sostiene y la guarda. Y por dentro, en el Salmo 45 dice: oye, hija mía, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Ruth, mis hermanos, se inclinó ante él, se humilló para ir a su Señor, le pertenece a él. Sin embargo, Orfa se fue erguida. Orfa, que significa cuello, se fue erguida, se volvió. El estar en pie, mis hermanos, no es por mérito de Ruth, no es ella, es el Señor, no es tampoco por Noemí.
Si hubiera sido por el testimonio de Noemí, ya saben lo que hubiese pasado. Ya quizás a la primera oferta ya Ruth se hubiese vuelto de ser así. Si hubiese sido por ella, mis hermanos, ya hubiese sido de esa forma. Y esto nos tiene que pensar, o nos tiene que llevar a pensar también en nosotros. Muchas veces, si hubiese sido por nuestro testimonio, como pésimos evangelistas que somos, ya muchos se tendrían que haberse vuelto e irse. Pero vemos que si alguien el Señor salvó, es a pesar de nosotros, no es por nosotros. Es por amor a su nombre, a pesar de nosotros. Él hace esa obra, como lo dice en Ezequiel 36, no es por vosotros, casa de Israel, que hicieron que mi nombre sea blasfemado. No es por vosotros lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo. Es por amor a mi nombre. Porque ustedes profanaron mi nombre entre las naciones. No es por vosotros. Entonces la permanencia de Ruth, mis hermanos, el hecho de que esté allí tiene que ver con una obra que está sucediendo en el corazón. Quiero que me acompañen un segundo, un momento, algo que me hace acordar esto también así. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21. Y ahora le voy a compartir un poco por qué. Mateo 15, 21, dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella entonces vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, quería compartir la perseverancia que veo tanto en esta mujer como también se puede ver en Ruth, y quitar de lado la idea de que, bueno, miren, fíjense en cómo tenemos que ser como esa Ruth que perseveró y que estuvo y que siguió al Señor, o como esta mujer que quebró el brazo, o que torció el brazo del Señor y que estuvo ahí, que por más que el Señor le dijo esto, lo que el Señor está haciendo, pienso al ver este relato de Mateo, no es que la mujer le torció el brazo al Señor para lograr lo que quería. El Señor permite el curso de este diálogo, de este trato. Sin lugar a dudas, encontramos a los apóstoles predicando que esta es la promesa que fue hecha a vosotros, a vuestros padres y a vuestros hijos, del Cristo, del Mesías. Y Jesús le dice eso, yo no fui enviado a los perrillos, fui enviado a las ovejas. Pero lo que hace Cristo acá es sacar a luz lo que había en el corazón de esa mujer. No hay no es que esta mujer de una manera lo convenció a Cristo para obtener lo que quería. Y así muchos hoy en día hablan y dicen, no, hay que ser como esta mujer de persistencia. No. Lo que sale a la luz acá es lo que sucede en el corazón. Una obra inquebrantable, interna en el corazón, que hace que la persona se humille delante de su Señor y le siga y lo busque en todo tiempo, en todo momento. Y eso pasó con Ruth. Eso pasó aquí con esta mujer. Y eso es lo que estoy resaltando, la obra de gracia interna en el corazón que está mostrando nuestro Señor en este entonces. Entonces, a continuación, la respuesta, fíjense que cuando Ruth le dice, ¿no vas a volver a tu pueblo? Supongamos que le hace la pregunta, ¿no te vas a volver? ¿No vas a ir por detrás de tu cuñada? ¿No vas a ir por detrás de ella? ¿No vas a volver a tus padres? No, mirá, está cerca la casa, está cerca, volvete cerca del camino. ¿No te vas a ir en pos de ellos? Fíjense que eso es lo que está pasando. Y la respuesta está en el versículo 16 y 17. Dice así, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo,
y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte es la separación entre nosotras dos. En otras palabras, mis hermanos, la respuesta de Ruth hacia Noemí es: no me ruegues que te deje, porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No me ruegues que me vuelva a mi pueblo ni a la casa de mi madre, porque si alguno quiere ir en pos del Señor, mi Señor, y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser su discípulo. Y el que no va en pos de él no puede ser su discípulo. Y cualquiera de nosotras que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. No me ruegues que te deje, no a mí. No me ruegues que te deje, porque no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o hijas o tierras por causa de él y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y vaya que Ruth, si vamos a seguir, y si no nos permite el desenlace de esta historia, encontró una familia eterna o formó parte de una familia eterna. Incluso a nosotros nos ha pasado lo mismo, hermanos. Cuando el Señor nos rescató, cuando el Señor nos salvó, quizás muchos de varios trasfondos, pero hemos encontrado en Cristo una familia en la fe, una grande familia, una familia eterna, con la que vamos a compartir la eternidad junto a nuestro Padre, por los méritos de Cristo. Entonces, Noemí, no me pidas que te dejes. Entonces también, fíjense que ahí yo estoy usando las palabras del Señor. No hay nadie que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras. Y fíjense en lo que dice él también, con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Noemí, no voy a volver en pos de dioses extraños. No voy a volver en pos de ellos, en pos de dioses ajenos. Pienso, digo, si ustedes consideran y se acuerdan la escritura, Taré, Abraham y Nacor habitaban al otro lado del río y servían a dioses extraños, dice la escritura. Sin embargo, el testimonio de Hebreos es que el Señor tomó a Abraham de allí y por la fe él, al ser llamado, obedeció para salir de un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjense si no se parece a lo que está pasando con Ruth. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y señor es Dios. No era nada prometedor lo que Noemí le ofrecía. Ahora, Cristo también no nos ofrece nada prometedor o estable, mis hermanos, en este mundo, terrenalmente hablando, con las cosas de este mundo. Pero de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, sin lugar a dudas. De que Él va a ser nuestro socorro, nuestro sustento, aquel que nos guarda, aquel que nos enseña, aquel que nos corrija, aquel que nos suministre de su gracia todos los días, eso seguro. Pero garantizarnos bienes terrenales, de ninguna manera. Y si eso hubiese sido lo que movía el corazón de Ruth, ya se hubiese vuelto para atrás. Como también lo dice Hebreos ahí más adelante, tiempo tenían para volverse atrás, pero no iban en pos de esta ciudad terrenal, iban en pos de la Jerusalén, la celestial, iban en pos de Cristo. Abraham iba en pos de Cristo. Entonces encontramos, mis hermanos, en la respuesta de Ruth, un lenguaje que está en todas las escrituras y un andar de Ruth conforme a la fe de los escogidos, conforme a la fe del Hijo de Dios. La fe, mis hermanos, también este mismo andar o este mismo testimonio se encuentra, o lo leemos de los hermanos en Tesalónica, si ustedes recuerdan, que se divulgaba por muchos lugares, de cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Fíjense, tal sentido de pertenencia tenía Ruth, mis hermanos, que ya no se veía como ciudadana de los moabitas. Pertenecía al Israel de Dios.
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Son palabras que el Señor muchas veces también usó en sus pactos. Yo seré a ellos por pueblo y ellos serán, yo seré a ellos por Dios, perdón, y ellos serán mi pueblo. Tal sentido de pertenencia tenía Ruth al pueblo de Dios, que no quiso ni aún ni que nada de ella quedase ahí. Dijo, mira, yo donde vos vas a morir, yo me voy a morir. Vas allá, yo voy a morir allá. Me hace acordar a José. Miren, yo sé que Dios los va a visitar a ustedes acá en Egipto. Cuando Él venga y los saque, no quiero ni que mis huesos queden en este lugar. Y esto lo dice Hebreos también, que por la fe habló acerca de que Dios iba a visitar a su pueblo y también habló acerca de sus huesos. Pensando en el hecho de que no pertenecemos a este mundo, mis hermanos, sino que le pertenecemos a nuestro Señor. Todo le pertenecemos a Él. Entonces, fíjense en todas estas palabras. Ella le dice, solo la muerte nos puede separar, terrenalmente hablando, pero nosotros sabemos que aún ni la muerte misma nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él la venció en la cruz. Y dice, y si no es la muerte lo que nos separa, bueno, aún así me haga Dios y aún me añada, si hay algo que me separa de vos. Fíjense en el lenguaje de Ruth. Fíjense en su manera de hablar y de pensar. Ese juramento que lo encontramos en varias partes en las Escrituras, algunos lo usaron de buena manera, otros lo usaron mal. Pero ella está diciendo acá, si no es la muerte lo que me separa de vos, bueno, aún Dios me añade y aún me haga mal, aún peor. Pero ni aún la muerte, mis hermanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ruth comienza a tener, o ya tiene una mirada no terrenal, sino eternal. Y esa es su manera de vivir a partir de ahora. Versículo 18 dice acá, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No sé si se dio por vencida Noemí. La verdad, mis hermanos, no puedo ver su corazón. No sé si se dio por vencida, no sé si comprendió que el Señor la había llamado, o no sé si pudo disfrutar de la obra de Dios que estaba haciendo en Ruth. Esto me hace acordar un poco cuando el Señor estaba llamando a Samuel, que aún no conocía al Señor, y Samuel venía corriendo y se presentaba a Elí. Y dice, hijo, yo no te llamé. Y el Señor volvía a llamar a Samuel y Samuel venía corriendo y otra vez venía Elí, yo no te llamé. Y la tercera vez, puede ser. Sí, mira, cuando la próxima vez que escuches esa voz, decirle aquí, habla porque tu siervo oye. No sé si pudo disfrutar esto, no sé si se dio cuenta de esta magnitud de la obra de gracia sobre el Señor, o quizás en silencio pensó, bueno, está bien, venite conmigo, vamos, y bueno, vamos a ver qué pasa. No lo sé, hermano, la verdad es que no sé si fue así. O quizás tan dolida seguía por la situación que tenía, que el dolor llegó a opacar o tapar el gozo que debía haber por un pecador que se arrepiente. Ese gozo no se anuló en los cielos, como dice el Señor, por los ángeles que se alegran y se gozan cuando un pecador se arrepiente. Pero muchas veces nosotros, inmersos en nuestra situación, en nuestros problemas, cuando el Señor obra a pesar nuestro, muchas veces, en lugar de gozarnos por un pecador que se arrepiente y corre a Cristo, la situación parece desbordarnos y ese gozo pasó desapercibido, o esa situación pasó desapercibida. Y no la disfrutamos. Aún parece que mi problema sigue siendo mayor que el de los demás. Pero gracias al Señor, que tuvo misericordia y extendió sus brazos y fue hasta allá, hasta la tierra de Moab, y salvó a Ruth. Así, de esa misma manera, el Señor tuvo misericordia con nosotros. Y gracias a Dios por Cristo, mis hermanos. Porque si es por nuestro testimonio, por nuestra fuerza, por nuestra manera de ser, no hay forma. Es por los méritos de Cristo que el Señor nos salvó y nos rescató. Quiero terminar, pienso en cómo el Señor nos rescató y dice Efesios, mis hermanos, capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión,
hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante su cruz o la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban cerca, perdón. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la obra interna en el corazón que estaba pasando en Ruth. Así también lo pasó en nosotros. Así también sucedió en nosotros. Estábamos ajenos, extraños, éramos enemigos de Dios, y Dios tuvo misericordia con nosotros. Nos salvó por sus muchas misericordias. No nos consumió por Cristo. Y también es un llamado a considerar nuestra manera de vivir, mis hermanos, cada día que nos da el Señor. Fíjense en que esto da que hablar en cómo nosotros procedemos, y no es que nos fijamos en qué se dice o cómo no, pero siempre queda en juego el nombre del Señor con nuestra manera de vivir. Y muchas veces hacemos que su nombre sea mal visto, ese nombre que es grande desde donde nace el sol hasta donde se pone. Nuestro testimonio hace hablar mal de él. Sin embargo, el Señor eso nada detiene la obra de gracia. Fíjense en que, como les decía a modo de título, el evangelizado, en este caso Ruth, evangelizó al evangelista, a quien que tenía que compartirle y guiarle a Cristo. Terminó siendo persuadida por ella para que pueda afirmarse en el Señor. Dios es misericordioso, bueno, santo y justo, y aún hoy sigue llamando a que vengas a Cristo, a que puedas poner en Él su confianza, y sin lugar a dudas, no en el hombre. Pueden usar excusas, pueden decir, no, yo conozco a este, mira cómo vive, yo no voy a la iglesia porque así son estos, así son aquellos. Eso no anula tu responsabilidad si no conoces a Cristo. No puedes poner en eso tu confianza, porque los hombres fallan, somos débiles, somos frágiles, pero Dios no. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el único que puede salvar. Él es el único que te da una esperanza eterna. Él es el único que va a ser la satisfacción para tu alma, completamente ajeno, lejos de lo que el mundo puede ofrecer. Entonces no menosprecies más a Cristo. No menosprecies más a Dios en sus bondades, en su misericordia. No lo tengas por igual al pueblo de Dios y a Cristo, porque no es lo mismo que este mundo. No es lo mismo. Entonces, mi ánimo es a que te arrepientas, dejes de lado tu manera de vivir y tu orgullo, que es en el que estás parado, para que puedas volverte a Dios y poner tu confianza en Él. Porque a la larga, si no te arrepentís, si no te vuelves a Cristo, no va a tener por inocente al culpable. Hoy Dios llama a que se arrepientan y se vuelvan a Él. Y nosotros, hermanos, consideremos una vez más nuestro testimonio. Dios es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es poderoso, porque Él también padeció siendo tentado. Y cuando pensemos en dolor que nos aflige en nuestra alma, pensemos en el experimentado en quebranto. Pensemos en el varón de dolores, en el que fue puesto bajo presión y que de sus labios no salieron lamentos ni queja,
sino que se encomendó al Señor. Así que ese es mi ánimo, mis hermanos, con este mensaje. Espero que haya sido de bendición para su vida también. Y lo necesitamos del Señor en todo tiempo. Necesitamos de su gracia para poder vivir. Y si algo hicimos mal, bueno, vamos a lamentarnos en el pecado, pero volvamos a Cristo, quien es amplio en perdonar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu compasión. Gracias por el inmenso amor con el que nos tratas a diario. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por el trato que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por cómo también muchas veces nos dejas atravesar diferentes situaciones para sacar a luz nuestros pecados, para ser formado el carácter de Cristo. Gracias, Señor, por ello. Ruego que guardes a cada uno de mis hermanos, que nos guardes a todos tus santos, Señor, para andar ordenadamente, haciendo visible tu testimonio, tu obra, Señor, que has hecho en nosotros, para testificar de labios y con todo nuestro ser, que hablen bien de ti, Señor, que hablen bien de tu nombre, que puedan poner los hombres en ti su confianza. Y si no es así, si recibimos afrenta por eso, que tampoco eso nos lleve a frenarnos y llegar al punto de dejar de hacer lo que tú nos mandas, sino que aún, al contrario, con gozo y con fuerzas en ti poder seguir haciendo lo que nos ordena, Señor, por amor a tu nombre. Te doy gracias por todo y rogamos y encomendamos esto en el nombre de Cristo. Amén.